Eso ha sucedido siempre. Cuando la persona se aleja de Dios, el más poderoso asume el control, toma el control. El más poderoso impone su voluntad. Y es la queja de Miqueas hacia los líderes de la nación de Israel y de Judá. Y cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Pareciera que son los ciclos en los cuales vive la humanidad. Así que hoy vamos a continuar y vamos a ver Miqueas 1, verso 5. Voy a leer en algunas versiones en la Reina Valera, la versión 95, algunas en la NBI, versión internacional, algunas en la Nueva Traducción Viviente. Acuérdense que todas las versiones que hay son traducciones de los originales. Así que por eso hay algunas variaciones. No es que la Reina Valera versión 60, esa fue la que dictó Dios y esa fue la que algunos dicen, no, es que esa es la buena. Todas son traducciones. Y si tú traduces, si conoces algún idioma, intenta traducir algo y podrán haber diferentes maneras como las traduces, pero la esencia es la misma. Ninguna de ellas se contradice entre sí, ninguna de ellas. Dice Miqueas 1:5: todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. Todo esto, ¿a qué se refiere con todo esto? Todo esto que vimos el miércoles. Así los que no vinieron, lástima Margarito, pero todo esto se refiere a lo que vimos el miércoles. ¿Qué vimos el miércoles? Si lees los versos 2 al 4, que Dios saldrá de su morada, va a juzgar, y al salir de su morada, las montañas se van a derretir como cera. O sea, Dios va a juzgar, y sus juicios tan severo, tan duro, que ni las montañas van a aguantar, ni la naturaleza misma va a aguantar. Por los pecados, por la rebelión de Jacob, los pecados de la casa de Israel. En algunas porciones, en lugar de usar Jacob, usa Israel, lo usa indistintamente. Acuérdense que Jacob es el mismo que Israel, no son dos personas. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios mismo le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Entonces cuando en algunas versiones usan casa de Jacob, se refieren a Israel. Y en este caso pareciera que el profeta usa Jacob precisamente porque la nación de Israel pareciera que es un Jacob. ¿Recuerdan cuál fue la característica o la personalidad de Jacob? Jacob fue un usurpador, Jacob fue un ladrón, un tramposo, Jacob fue un mentiroso, un rebelde. Pero Dios le cambió el nombre. Por todo esto, por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. Toda rebelión lleva al pecado y el pecado lleva a una disciplina o a un castigo. Toda rebelión. Si tú permites en tus hijos que empiecen a rebelarse, a ser groseros y no pones un alto, ¿tú crees que se van a detener? Cada vez van a estirar más la liga, van a estirar más, porque toda rebelión en su curso normal, natural, lleva al pecado. Y eso es lo que está diciendo el profeta Miqueas. Todo esto por la rebelión los llevó al pecado, y la rebelión siempre es seguida del pecado. Los pecados de Samaria, capital de Israel, y los pecados de Jerusalén, capital de Judá. Ahora, lo que Miqueas está haciendo, está tipificando a las personas, a los habitantes de las dos naciones. Todo el pueblo es culpable de la rebelión y del pecado. Lo vamos a describir así. La rebelión es una infracción de la ley de Moisés en forma de idolatría. La rebelión es decirle a Dios: ¿sabes qué? Pues serás muy Dios, pero yo prefiero hacer esto. Serás muy Dios, pero yo confío en mi fuerza. Serás Dios, pero yo confío en mis métodos. Eso es la rebelión. Y los pecados en este contexto es toda infracción deliberada de las ordenanzas de Dios. Pecado literalmente es errar el blanco, es no poder cumplir las estipulaciones del pacto. Se rebelaron contra el Señor, prefirieron no obedecer. Eres Dios, pero yo prefiero seguir mi propia voluntad, y como consecuencia los llevaron a no cumplir el pacto que habían hecho con Dios, o el pacto que Dios había hecho con ellos. Miqueas menciona las dos ciudades capitales, menciona Jerusalén, que es la capital de Judá, y Samaria, que es la capital de Israel. Samaria, capital de Israel; Judá,
Jerusalén, capital de Judá. Menciona las ciudades capitales porque tradicionalmente es en la capital donde se da el trending topic. En las capitales es donde se dicta la moda, en las capitales es donde lo nuevo surge en la capital y de ahí se distribuye a la demás nación, ¿no es cierto? Bueno, menciona a Judá y menciona a Jerusalén no porque lo demás, el resto del país esté bien, sino porque de ahí surge toda la maldad, todos los excesos. Podemos usar el mismo ejemplo en diferentes áreas o diferentes aplicaciones. Así como eres tú, así son tus hijos. Así como fueron tus padres, así eres tú. Si en tu casa no hay oración, ¿tú crees que tus hijos de adulto van a orar? Si en tu casa no hay orden, ¿tú crees que tus hijos de adulto ya van a ser ordenados, van a tener sus cositas acomodadas? Si en tu casa actualmente como padre no hay disciplina, ¿tú crees que tus hijos van a someter disciplina? Si mujer no te sometes al hombre, ¿tú crees que a tu hijito querido va a ser el líder de tu casa o lo va a mangonear la esposa? Después no digas, ay hijo, ¿cómo te dejas? Pues si tú varón como hombre, como líder, no suples para tu casa, no eres cumplidor, no provees para tu hogar, no esperes que a tu hijita querida le vaya bien con el flojonazo del yerno. Todo lo que surge al nivel de liderazgo se va permeando a todo el resto. Como dijera alguien, por eso las escaleras se barren de arriba para abajo. Es lo que está diciendo. Por eso Miqueas reclama a Samaria, reclama a Judá, porque la capital fija el ritmo para el país. Tú como padre, tú como madre, fijas el ritmo de la moral de tu casa, de la disciplina en tu casa, del orden en tu casa, de la búsqueda espiritual en tu casa. Tú como padre, tú como madre. Y tú lo sabes. Hay muchos que esperan a que sus hijos sean adolescentes cuando están sufriendo con los hijos en la adolescencia, que dicen, ay pastor, hable con mi hijo, pero no lo traes a sus clases, no lo llevas al grupo de adolescentes, no, porque es que hay otras cosas. Pero cuando esté sufriendo, ay pastor, hable con mi hijo, ore con él por favor. Pues si tú le dijiste con tus actos que lo más importante es lo demás, lo espiritual no. Lo espiritual puede esperar. Ese es el reclamo. El verso 1:5, todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Esto es como una pregunta y como que el mismo pueblo hace a Miqueas. O sea, y ustedes se preguntan, pero ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es acaso Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es acaso Jerusalén? Los lugares altos eran sitios literales, en la montaña, en la cumbre, en la cima de la colina, donde la gente adoraba a sus dioses paganos. Y después, cuando el pueblo de Israel llegó a esos lugares, por alguna razón continuó adorando en ese mismo sitio, pero ahora dirigía su adoración a Dios, aunque Dios lo había prohibido. Segunda de Crónicas 33:17 dice: sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se lo ofrecían solo al Señor su Dios. Esto pareciera enigmático, pero no es lo tanto. Mira, de manera sencilla, puesto de manera sencilla es: siguieron viviendo con su estilo de vida, pero ahora diciendo que amaban a Dios. En el negocio seguía haciendo tranzas, pero los domingos ahí está en la iglesia. En la casa, no, sigue habiendo una de golpedera, mentadera de todo y todo bueno, pero en los domingos, ay, siguen viviendo igual que antes, pero ahora dicen que aman a Dios. Eso es aterrizado en nuestro contexto. Y el pueblo de Israel lo que estaba haciendo era adorando en los mismos sitios paganos de la idolatría, pero ahora decían que adoraban a Dios. Porque cuando los habitantes de otras naciones adoraban a sus dioses en las cumbres, ellos lo hacían porque creían que literalmente al estar más cerca, estaban más cerca de Dios. Esa fue la idea por la cual empezaron a adorar en las cumbres, en las montañas. Antes de que David construyera el santuario en Jerusalén, la gente adoraba al Señor en lugares altos. Podemos entender, bueno, pues era la costumbre, no sabían. Pero llegó el tiempo en que David construye el templo en Jerusalén, y la gente, pues la instrucción fue: vayan y adoren en Jerusalén. ¿En dónde Jerusalén? Adoren en el templo. Pero muchos prefirieron adorar a Dios pues allá en mi comunidad. Sí, yo sé que tengo que ir a Jerusalén, pero está muy lejos, hace mucho calor, hace mucho sol, y siguieron adorando a Dios a su manera. Sí, yo sé que Dios dijo que vayamos a Jerusalén, pero ¿a poco no estoy bien aquí? Pero eso no fue todo. Escucha,
Podemos pensar y como humanos podemos decir, bueno, es que Jerusalén estaba 3 horas, también no es cómodo la familia. Pero aún los mismos habitantes de Jerusalén, le quedaba 10 cuadras el templo, pero dijeron, ay, está muy lejos. Y en el mismo Jerusalén siguieron adorando en donde ellos decían, aunque era contrario a la voluntad de Dios, aunque estaba prohibido. Ahí está el templo, ay, pero como que está muy lejos. Por eso Miqueas le dice, ustedes mismos se preguntan que cuál pecado. Pues el pecado está mismo ahí en Jerusalén, dice Miqueas 1:5. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. El pueblo de Israel, los judíos, Dios les da la instrucción y les da el método. Van a adorar en el templo. En el templo está el arca del pacto, el lugar más cercano para Dios. Aquí se los pongo, aquí quiero que adoren. Pero el pueblo decía, ay, pero está muy lejos allá, mejor algo aquí cerquita. Y Miqueas sarcásticamente, ustedes se preguntan que dónde está el pecado. Pues en Jerusalén, en el mismo Jerusalén donde está el templo, donde está simbólicamente la presencia misma de Dios. Ya vimos en una ocasión un tema sobre el mandamiento menos observado, el mandamiento más violado, y es el guarda el día del reposo. O sea, es un mandamiento. Ve un día a la semana, un día de la semana, apártalo para adorar a Dios. Un día de la semana, apártalo. Y muchos dicen, ay, sí, pero es que es el único día que me puedo levantar tarde. Pero además, yo creo que no es necesario ir a la iglesia, no. Desde aquí, desde mi le puedo estar en el servicio, en el culto de Guatemala, por no decir nombres. Y de ahí me voy al servicio de Miami, Florida. Y de ahí paso al servicio de Los Ángeles, California. No, los domingos me echo 4 o 5 servicios aquí en mi silloncito. ¿Para qué ir a la iglesia? Ahí está el templo, vayan a adorar. Ah, no, adoro a mi manera. Lo que están diciendo es, sí, Señor, tú dijiste eso, la rebelión, pero yo lo voy a hacer así. Sí, Señor, tú dices que sea así, pero ¿por qué no como yo quiero? Sí, tú das las ordenanzas, pero ¿qué de malo tiene que yo lo haga así? Y los pecados del norte influyeron a Judá, de manera que el juicio también fue para ellos. La disciplina empezó en el norte y los de Judá pensaron que no les iba a tocar. Dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Mira, te voy a explicar brevemente este verso. O la lógica nos diría esto: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios anda, ¿cuál es el complemento lógico? Necio se vuelve, ¿no? Ese es el complemento lógico. Que con sabios anda, se vuelve sabio. El que anda con necios, se vuelve necio. Pero Salomón dice, no es así. El que con necios anda, paga las consecuencias. Si tú te juntas con personas, aunque no hagas lo que ellos hacen, cuando venga la disciplina, tú también la vas a pagar. Pero no estoy haciendo lo que ellos hacen. El que con necios anda, paga las consecuencias. Mira, voy a ir, pero no voy a hacer lo que ellos hacen. Salomón te dice, anda, ve, pero no creas que porque no haces lo que ellos hacen, no vas a sufrir las consecuencias. Si andas con ellos, vas a sufrir las consecuencias. Y los dichos mexicanos son muy, no, el que con lobos anda, el que con niños duerme, bueno, amanece mojado. Y la forma práctica es: ¿de quién recibes la mayor influencia? ¿Con quiénes te juntas? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Son chulada de las vecinas del barrio? Chulada, mis amigos son lo mejor de lo mejor, o son, ¿no? El tuercas, el chanclas, la chimoltrufia, le dicen a mi amiga, la tostada y la guayaba. Los del Judá pensaron que la disciplina no los iba a alcanzar, pero el castigo les llegó a las puertas mismas de Jerusalén cuando el ejército asirio, al mando de Sennacherib, destruyó 42 ciudades de Judá. 46 ciudades, perdón. Y Jerusalén se salvó, recuerdan, esto lo vimos brevemente en otros días. Y como Jerusalén se salvó, 46 ciudades fueron destruidas. Pero como Jerusalén se salvó, dijeron, ay, somos intocables. Y Miqueas les dice, toda su maldad
va a tener consecuencias. Un rey llamado Jeroboam permitió la idolatría y después Samaria llegó a ser el semillero de la idolatría. Un rey lo permitió, toda la ciudad se pervirtió. Dice 2 Reyes 17:14. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Empezó con un rey y continuó con toda la nación. Hubo un rey que se llamó Acab. La esposa de Acab se llamó Jezabel. Esa es otra historia, después estudiaremos de ello. Y fueron un paso más allá, no solamente permitieron la idolatría, ellos fueron y trajeron ídolos de otras naciones. De los fenicios trajeron a Baal y trajeron a Aserá. Pero no solo eso, con los impuestos que deberían ser para el templo pagaron 450 sacerdotes de Baal. Y los reyes que siguieron rindieron culto a la fertilidad a mayor escala, tanto que el profeta Elías llegó a pensar: yo creo que ya no hay ningún cristiano en este lugar. Yo creo que soy el único profeta que queda, porque toda la ciudad se ha pervertido. Y quizá podríamos pensar: bueno, esto como historia está interesante, pero ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es una aplicación práctica? La aplicación práctica para nuestras vidas es: ¿en quién está tu confianza? Mire, el acto de adorar o buscar ídolos, ¿qué le estaban diciendo a Dios? Tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Le están diciendo a Dios: no confío en ti. Por eso mejor voy a traer aquí a mi Baalcito, voy a tener aquí a mi ídolo chiquito. No es relevante Miqueas para mi vida, porque puede que mi confianza no esté en Dios, porque puede que vaya a la iglesia, pero yo sigo leyendo mi horóscopo, no vaya haciendo. Sí, voy a la iglesia, pero me sigo colgando, ¿no?, el ajo en la puerta, la herradura. Creo en Dios, pero en mi negocio ahí está mi gatito con su manita así, ¿no? Ya lo han visto, ¿no? No, y antes de abrir yo riego ahí me dieron una loción re buena las tisaneras o tisateras, ¿no? Una loción que se llama Atrayendo al Cliente Rico, para que puro rico entre. Creo en Dios, pero digo, no vaya haciendo, tengo ahí mi epazote y mi albahaca para que, no, porque esos atraen la energía. ¿Te das cuenta? ¿En quién está tu confianza? Miqueas no es tan distante de nuestra época. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes prefirieron confiar en ídolos, prefirieron confiar en sus imágenes, que confiar en Dios, que depender en Dios. ¿En quién está tu confianza? No adoras un ídolo, pero hay alguien a quien has puesto, hay algo a quien has puesto antes que Dios. Tu dinero, tu fama, tu poder, tu placer, lo que sea, todo lo que esté antes que Dios o en lugar de Dios, para ti es un ídolo. Y la idolatría fue introducida en el reino del sur alrededor del año 840 antes de Cristo por el rey Ocosías. Ocosías fue nieto de Acab. Ahora, se suponía que los reyes de Samaria, los reyes de Judá, el rey había sido puesto para salvaguardar las buenas costumbres, o para salvaguardar la ley, la doctrina, la verdadera adoración al Señor. Pero al ser los reyes mismos quienes introdujeron, quienes permitieron la idolatría, ¿te imaginas cómo iba a llegar después al pueblo? También puede ser este pasaje como una advertencia para la iglesia de hoy. Y la iglesia, recuerda, no es esto, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Es una advertencia para nosotros, porque nuestro Dios nos ha puesto a nosotros como centinelas ante los peligros espirituales que vienen, que ya están. Ezequiel 33:6 dice: ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo, adviérteles de mi parte. Una vez más,
Si lo dejamos así como historia, no aterriza nuestra vida, pero vayamos bajándolo. A ti, padre de familia, te he puesto como centinela de tu familia. Si tus hijos, a ti, es verdad, ellos tienen su propio pecado, porque tú no vas a pagar por los pecados de tus hijos, pero te haré responsable por la vida de tus hijos. Mujer, tú eres la centinela de tu familia. Es verdad, tus hijos, tus hijas llegarán a la edad adulta y serán responsables de sus pecados. Pero si tú no les advertiste, si tú no les instruiste, si tú no les enseñaste, tú también eres responsable. Esta palabra es dura, ¿no es cierto? Porque Dios pone sobre ti, sobre mí, la responsabilidad. Ahora, como iglesia, ¿quién va a anunciar a aquellos que no conocen a Jesús? ¿Quién va a darles a ellos el mensaje? Aún dentro de la iglesia debemos estar alertas de cualquier práctica que se pueda dar aún dentro de la iglesia. ¿Has visto excesos desde el púlpito, desde este lugar? Han habido excesos. Lo digo porque así no es como un juicio, cada quien, para que los que ven en redes sociales. Pero ¿has visto tú excesos en cuanto a prácticas dentro de la iglesia? Agarró y aventó chicles santos. Y al que le caía el chicle, lo agarraba desde el altar aventando chicles, porque el chicle ya estaba santificado. En otra iglesia dijeron: no, vamos a derrotar a Satanás. Y literalmente trajeron escobas, palos de escobas, y a la de 3 empezaron a golpear el piso. Simbólicamente podríamos forzadito ver, bueno, ilustra. Pero como una práctica habitual, estar golpeando a Satanás con tu palo y darle escoba al piso. Excesos dentro del púlpito. Si quieres oración, aporta tal cantidad. ¿Quieres una unción? Cuesta un poquito más. Aceite extra virgen, un poquito más. Aceite traído de Israel, ese sí ya es de palabras mayores. Se quieren sentar al frente, solamente VIP y su respectivo moche. Excesos dentro de la iglesia. Y nadie dice nada. Dice: hey, te he puesto como centinela. Oremos para que Dios provea y guarde a los pastores, a los líderes, a los maestros, para que permanecer fiel a Él y comprometidos con la palabra. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Pues ahí está, en Samaria, en su ciudad capital. Lo estás viendo. Es como aquel que pregunta: ¿en qué pecado? ¿En serio quieres preguntar en qué pecado? Pero no sé por qué Dios me permite esto en mi vida. ¿En serio quieres que te diga? No, mejor no, ya me acordé, entonces no, mejor no. Eso deberíamos decir. Pero a ver, ¿en qué pecado? Dime yo. ¿En serio quieres saber cuál es el culpable de la rebelión? Pues ahí mismo en Samaria está. Tú te preguntas por qué Dios permite eso en mi vida, y tú todavía sigues ahí poniendo San Juditas de cabeza porque ya salir, porque no llega el novio. O de San Judas, no sé quién es el que ponlo de cabeza, ¿no? Al santo del amor pídele un novio, pídele, ¿no? Haces trampas en tus negocios. En tu casa tienes un diablito, es que ya está muy cara la luz, es mejor aquí un diablito. Todos mis vecinos es más, el hermano líder de la iglesia organizó a la comunidad. Y ya se organizó y ya pusieron todos diablitos porque está muy cara el CFS. No juegues. Avientas la basura a tu vecino, te robas el wifi, el Netflix lo tiene toda tu familia, y hasta 2 que 3 vecinos ahí porque te pasan su cooperacha. Pero yo no hago nada, Señor, ¿por qué no? Y del diezmo ni hablemos. Verso 6. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar todas las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Cuando llegue el juicio a Samaria, Samaria será devastada. Y esto sucedió.
Las piedras de sus torres fortificadas fueron derribadas y Samaria está en una colina. Y las piedras rodaron al valle 100 metros y tanta fue la destrucción que los cimientos de las construcciones quedaron descubiertas. Mira, Samaria fue edificada en una colina por Omri el año 857 a.C., porque todo esto es historia. Samaria fue edificada en una colina donde antes se plantaban viñedos. Y lo que está diciendo el Miqueas es: así como fue originalmente, así volverá a quedar la colina, como si nunca hubiera existido ahí una ciudad. Primera de Reyes 16:24. Después Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Miqueas pronosticó esto, profetizó esto. Y todo lo que era el orgullo, todo lo que era para ellos el motivo de su soberbia, quedó en un montón de escombros. Las calles desaparecieron y el terreno fue útil una vez más para poder sembrar viñedos, como si nada hubiera existido ahí. Esta profecía se cumplió el año 722. Salmasanar de Asiria comenzó la destrucción de Samaria en el año 725 a.C. y 3 años después su sucesor Sargón II la completó. Segunda de Reyes 8:11 al 12. En ese tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Y Samaria quedó destruida. El pueblo que Dios levantó para ser un centinela perdió su propósito, dejó de ser centinela y a pesar de las muchas advertencias se empeñó en hacer su voluntad hasta que llegó el momento de la destrucción. Una vez más, si lo vemos como historia, podrá alguno interesarse, pero tiene aplicaciones prácticas. ¿Cuántas advertencias has recibido de parte de Dios en cualquier área? En cualquier área. De tu carácter, de tu soberbia, de tu orgullo, de tus tranzas, de tu familia, en el área que sea. ¿Cuántas advertencias te ha dado Dios? Y mientras no haya consecuencias, tú seguirás haciéndolo. Y Miqueas nos advierte. Llega un día en que cada uno cosecha lo que siembra. Y después Jerusalén quedaría en ruinas. Salmo 79:1. Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Verso 7 de Miqueas 1. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Por causa de la idolatría, la ciudad toda sería devastado, quemado, arrasado. En la religión de Baal ofrecían culto a la fertilidad, y ya lo vimos en otra ocasión, y la forma como ellos hacían sus ofrendas habían prostitutas sagradas o prostitutas del templo que literalmente se prostituían para adorar a la diosa de la fecundidad, y el dinero obtenido era a su vez ofrecido en el templo para los tesoros. Pero este acto representaba gráficamente la separación del pueblo con su Dios, porque los israelitas estaban ligados al Señor por medio de como un contrato matrimonial. Adorar a otros dioses era equivalente a adulterio espiritual. Tengo mi relación segura con Dios, pero aquí adoro, pues aquí está mi san mi san aquello, aquí está mi esta cosita, aquí está mi aquello. Es como buscar prostitutas para satisfacer. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a los ídolos? Oseas 4:10. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses.
piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso, bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero ¿por qué debería yo de castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso será destruido. La representación física era símbolo de su estado espiritual. Lo más ofensivo para Dios era que lo hubieran abandonado a Él para buscarse a otros dioses que supliera su necesidad. El principal dolor es: Dios se ha manifestado de muchas maneras y tú prefieres hacerte una imagen con la madera y vas y le ruegas y le oras a esa. Eso dice Oseas. ¿No es ofensivo para Dios? Ahora, coloquialmente, o hay una forma como se dice: tienes la rachera en casa y te vas por la milanesa. Para tener una idea, ¿cuál es el contexto? Israel adulteró con prostitutas en el templo, adulteró adorando a otros dioses. Ese es el mensaje más preocupante para Miqueas. Abandonó a Jehová. Y con esta destrucción de los tesoros del templo, todos serían llevados por los asirios. Y ese tesoro para el templo sería utilizado para construir tesoros, ídolos, pero ahora en Asiria. Y los israelitas serían prisioneros en Asiria y ahora adorarían forzados a esos ídolos que aquí adoraban por voluntad propia. Pero ahora sería a la fuerza. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Los peligros de los excesos, los peligros de la idolatría. Mira, toda persona que actualmente está sumergida en una adicción empieza por placer y por gusto. Toda persona, cualquier tipo de adicción, empieza por placer y por gusto. Y llega un punto en que dice: no, yo lo dejo cuando quiera. Cuando dice eso, ya no puede. Y lo que empezó por gusto, después lo hace porque ya no puede. Se vuelve esclavo de eso que empezó por gusto. Toda adicción es así. ¿Te has preguntado por qué hay personas capacitadas, preparadas, no importa la educación, el nivel social, estatus? Hay personas metidas en adicciones de todo tipo. ¿Cómo empezó? Porque al principio fue agradable, le gustó, era rico, pero después se volvió esclavo de eso que eligió hacer por decisión. Y dice Israel, dice Miqueas: ustedes empezaron a adorar ídolos, empezaron a despreciar a Dios en Jerusalén misma. Pues ahora van a irse de esclavos a Siria y ahí van a adorar a esos dioses a la fuerza. Y cuando quieran ahí volverse a Jehová, los hombres de ese Siria les dirán: no puedes adorar a nadie más, aquí solamente adoramos a Baal. Y aunque quieras regresar, ya no habrá marcha atrás. Ese es el mensaje para nosotros. El que empieza con una mentira, terminará él o ella confundido, confundida por la mentira. Empiezas con una mentira y después dirás otra, y después dirás otra, y después ya no te acuerdas cuál dije, y entonces pues mejor me quedo todo lo que digo. Y Dios, que te ama tanto, desea protegerte de todo ello. Por eso Miqueas es tan importante. Por eso Miqueas nos da este mensaje. Por eso desde el principio fue la instrucción de: no se contaminen, no dejen ídolos, quiten todo lo que represente un peligro. Y es el mismo llamado para ti y para mí: quita todo riesgo de contaminación en tu vida. Deuteronomio 7:5 dice: lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Aserá y quemar a sus ídolos. 7:25 de Deuteronomio: quema sus ídolos, no codicies ni la plata ni el oro que los recubre.
No te los lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. Este es un mensaje directo, claro para ti. Si Dios te está llamando de alguna manera, mira, si por ahí andas coqueteando y andan, ¿no?, te andan moviendo el tapete en el trabajo, en la oficina, y tienes ahí un número grabado y le pusiste licenciado Godínez, y no hay tal licenciado Godínez. Destruye, quema, borra. No, Dios, eso es lo que está diciendo. Tienes un proveedor por ahí que te surtía, ¿no?, de todo. La hierbita, ¿no?, el polvito, y lo apuntaste en un papelito y lo doblaste chiquitito y está metido en el fondo de tu cartera. Ya lo borraste, pero ahí está dobladito el papelito, ¿no? Digo, pues que me ayudaba con mi dolor de cabeza. Eso es lo que está diciendo. Y eso fue lo que no hizo Israel. Y eso es lo aplicable para nuestras vidas ahora. Porque sí, ya no hay imágenes, ya no hay ídolos, pero hay tantas cosas que nos roban o que nos distraen, que no permiten que Dios sea el todo de nuestras vidas. Y mira, lo que debió de hacer el pueblo de Israel lo termina haciendo su enemigo. Lo que debió de hacer Israel lo terminó haciendo su enemigo. Su enemigo destruyó el templo, destruyó todo. Y la profecía de Miqueas se cumplió literalmente. Lo que debes hacer por obediencia a las buenas, si no lo haces, ¿cómo lo harás? Lo que no quieres hacer por obediencia a las buenas, lo harás a las malas, a la mala. Lo harás de haber pasado duras pruebas. Lo harás después de haber lastimado a mucha gente. Lo harás después de haber sufrido las consecuencias. Romanos 6:23, con esto termino. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Jacob, Samaria, Jerusalén, recibió la paga de su pecado. La pregunta es, ¿cómo te está hablando Dios a ti a través de Miqueas? ¿Estás confiando en algo más o en alguien más que no es Dios? ¿Estás confiando en tu poder, en tu riqueza, o en el horóscopo, o en que te acomoden las chakras, o en la constelación, o en qué estás confiando? Una. La otra, ¿en qué área Dios te está llamando a la obediencia y tú sigues sin obedecer? ¿En qué área Dios, por su misericordia, no ha emitido su juicio, no te ha disciplinado? Y porque no te ha disciplinado, tú crees que pues todo está bien, todo está tranquilo, mira, nadie se ha enterado, jaja. Pero Dios te sigue advirtiendo. Y si no obedeces a la buena, y Dios no emite este llamado de atención por odio. No, es por amor. Porque de seguir en ese camino ya tiene un destino y hay sufrimiento al final. De seguir así, vas a terminar lastimando a tus hijos, a tus hijas. De seguir así, vas a tronar el negocio. De seguir así, tu esposo se va a ir, tu esposa se va a ir. De seguir así, vas a terminar mal. Es lo que te está diciendo Dios en esta hora. Pero como no ves las consecuencias, dices, no, pues yo soy el consentido de Dios. Eso dijo Jerusalén. 46 ciudades vecinas fueron destruidas, menos Jerusalén. Se creían intocables. Porque yo voy a la iglesia, porque los domingos levanto mi mano. Es verdad, de lunes a viernes como que pues yo ando ahí sí por la libre y hago lo que quiero y no, pues, pero los domingos allá estoy adorando a Dios con mis métodos paganos. ¿Cuál es el mensaje de Miqueas para nuestras vidas hoy?
porque la paga del pecado siempre es muerte. El que tenga oídos para oír, que oiga palabra del Señor. El favorito de Dios es quien hace su voluntad, no aquel que aún pecando todavía no recibe las consecuencias. Esa es misericordia de Dios. Pero el favorito de Dios es quien cumple su voluntad. Y si Dios te ha llamado, sigues confiando en no sé en qué. Nuestro Dios es celoso. Nuestro Dios es celoso. Pero no son celos humanos. Él sabe que Él es el único Dios y que a ir tras otras cosas estás viviendo en una ilusión. Dile: Señor, reconozco mi pecado, y si hay algo que en ti que lo entiende a un nivel cognitivo, a un nivel mensaje, pero todavía hay algo que en la emocional lo rechace y dice: no, estás en tu derecho, pero debes ser advertido. Hoy el centinela, la palabra de Dios, ha dado el grito de alerta.